Muy buenos días y bienvenidos a este webinar que damos en colaboración con Innova sobre Doquten y Sign en Business Central y Dynamics Now. Yo soy Carmen Nogueira del Departamento de Marketing de Nubit y voy a ser copanelista. Por favor, rogamos que los micrófonos permanezcan desactivados durante toda la sesión y si hay alguna pregunta, al final de la sesión tendremos una ronda de preguntas y respuestas para solucionar las dudas posibles que puedan surgir. Y sin más dilación, doy paso a Juan Contreras, que se va a ocupar de impartir esta sesión. Buenos días, Juan. Buenos días, Carmen. Muy buenos días a todos. Cuando quieras. Genial. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos la asistencia a esta sesión online, que como bien decía Carmen, vamos a ver la solución de firma digital de Doquten y Sign para versiones tanto Dynamics NAV como Business Central. Bueno, me presento de nuevo, yo soy Juan Contreras, Solutions Lead en Innova como fabricante de la solución y distribuidor a partners, en este caso a través de Nubit, de la solución a cliente final. Una breve agenda de la sesión, si os parece. Vamos a empezar con un poquito de contextualización sobre, pues bueno, a nivel de definición, qué es la firma digital, qué tipos de firma digital vamos a soportar con nuestra plataforma de firma Doquten. También a nivel de alcance, tanto alcance geográfico como funcional. Y pasaríamos en el siguiente punto a detallar la funcionalidad de Doquten y Sign. En definitiva, la funcionalidad integrada desde nuestro área de trabajo Business Central Navision para todo lo referente a la gestión de firma digital. Veremos una demo de la funcionalidad y para terminar abriremos un turno de dudas y preguntas. Para esto tenéis tanto el apartado de chat como de preguntas del asistente de GoToWebinar en el apartado derecho de pantalla y ahí podéis ir lanzándolas. ¿Vale? Lo que haremos será al finalizarlas vamos a recuperar todas y las respondemos y aprovechamos la sesión al máximo. Sin más demora, vamos a empezar con la primera parte. Como os decía, una primera parte que creemos que es interesante de contextualización de la firma digital a nivel conceptual y cómo Doquten, la plataforma SaaS de firma digital, pues va a resolver esta necesidad. Bueno, en definitiva, ¿qué es una firma digital? Pues una firma digital va a ser un mecanismo para identificar un emisor de un documento y una serie de participantes que vamos a denominar invitados de firma que van a participar en el flujo. Es decir, esa firma que hasta ahora pues ejecutábamos en un papel a nivel físico, cara a cara frente a esa persona o esas personas que iban a participar en la firma, por ejemplo, de un contrato comercial, pues trasladarlo a un entorno 100% digital y que de la misma forma pues sea un documento finalizado a nivel de firma con plena validez jurídico y legal. La firma digital que ofrecemos con Doquten es una firma digital pues que está adscrita a la normativa europea correspondiente, que es la normativa eIDAS, que es la que regula todo lo referente a firma digital. Y dentro de esta normativa, Doquten también contempla el sello de tercero de confianza. Este sello lo otorga el Ministerio de Industria basado en el cumplimiento de todos estos estándares técnicos y de calidad de la normativa europea. Pues bien, gracias a este sello de tercero de confianza, en definitiva lo que vamos a garantizar es que todos los flujos de firma que vamos a completar con Doquten son flujos de firma totalmente válidos, con total validez jurídico-legal y, por tanto, con todas las capacidades, con plena capacidad a nivel de, pues, ante cualquier tipo de pleito o cualquier requerimiento judicial o legislativo. ¿Cómo materializamos de alguna forma este sello de tercero de confianza? Pues lo materializamos en el documento que ves en el apartado derecho de pantalla. Este documento lo denominamos documento de evidencia y es un documento que va a estar adjunto en todos y cada uno de los flujos de firma finalizados con Doquten. ¿Qué nos facilita este documento? Pues en definitiva es una certificación que emite Doquten como proveedor de la plataforma de firma digital en el que garantiza la correcta ejecución de esa firma. En cuanto a, pues incluye el detalle de la información de ese envío, del remitente del documento y las distintas evidencias del proceso en cuanto a los distintos eventos por los que ha pasado ese documento. Es decir, cuándo se ha notificado a ese primer invitado de firma, cuándo ha ejecutado la firma de ese usuario, con los distintos tipos de firma digital que ahora veremos, cuándo ha pasado un segundo posible firmante, cuándo uno de estos firmantes haya podido delegar en un tercero la firma, todos estos eventos hasta la finalización de la firma.
con detalles de fechas y horas, direcciones IP y navegadores web desde los cuales se ha realizado cada uno de esos eventos. Pasando a lo que sería el alcance de la firma digital, aquí distinguimos dos tipos de alcance, un alcance geográfico y un alcance funcional. En cuanto al alcance geográfico, pues, como os decía, Docutem se basa en la normativa europea eIDAS, es una normativa que incluye unos estándares internacionales a nivel de proceso técnico y de calidad, los cuales son replicables en todos los países que veis iluminados en azul. Esto significa que vamos a poder finalizar la firma de documentos con cualquier tercero que resida en cualquiera de estos países. La firma va a ser totalmente válida. A nivel funcional, pues estaríamos hablando de flujos de firma tanto internos de compañía, principalmente pues, documentación de recursos humanos, que es una documentación principal en cuanto a firma digital interno de compañía, contratación laboral, modelos oficiales, etcétera, cualquier tipo de documentación a firmar con nuestros empleados o incluso a recuperar datos y firmar, ya que ese documento PDF que podemos lanzar podría ser un PDF editable, un Forms, con esos campos ya predefinidos para que el usuario complete y firme. Lo veremos también ahora en la parte de demo. Eso sería principalmente a nivel interno y a nivel externo, pues cualquier tipo de flujo de firma con clientes, proveedores, cualquier agente externo. Pues por ejemplo, documentación de venta, contratos, presupuestos, albaranes, cualquier tipo de documentación a recopilar firma con nuestros usuarios o a recopilar tanto datos como firma con esa funcionalidad de PDFs editables. Tipos de firma digital que soportamos con Docutem. Todos ellos basados en la normativa europea eIDAS, y aquí distinguiríamos dos tipos de firma. Firma cualificada, basada en certificados electrónicos, que ya han pasado ese proceso de autenticación previo de identidad del firmante, el tipo de firma muy conocido, muy extendido. Y después tendríamos la firma avanzada. Tendríamos dos tipos. Firma biométrica, que es aquella que ejecutamos sobre pantalla táctil, tablet o smartphone, y vamos a almacenar datos de velocidad, presión, detalles, datos biométricos de la ejecución de esa firma, y para garantizar esa inalterabilidad del documento y esa identidad por parte del firmante. Este tipo de firma es una firma muy habitual en entornos, por ejemplo, pues, de movilidad o de una presencialidad, una mayor presencialidad, o cualquier otro tipo de usuario, por ejemplo, que necesite una firma más ágil, que directamente pues, despliegue el documento y con su dedo directamente sobre pantalla táctil ejecute firma, pues es un tipo de firma bastante habitual. Después tendríamos la firma con OTP. Esta sería la firma más utilizada actualmente con Docutem, es la firma One Time Password. Os sonará muy probablemente, ya que está muy extendida en el uso, por ejemplo, de transacciones con tarjetas para la confirmación de esos movimientos. Es aquella firma en la que se va a enviar un código de 6 dígitos, o bien al correo electrónico del usuario, o bien mediante SMS al teléfono móvil del usuario, para en 3 minutos el usuario tiene que copiar y pegar ese código en la plataforma y validar firma. Como os decía, estoy seguro que a muchos de vosotros os sonará principalmente con entidades bancarias, pero es un tipo de firma que cada vez más se está extendiendo y que con Docutem pues, es la más utilizada actualmente, también debido a esa agilidad y la rapidez que supone pues, finalizar en definitiva una firma de documento. Entrando ahora de lleno en la funcionalidad de Document Design para Business Central y Navision, aquí tenéis el detalle de las versiones soportadas. Partiríamos de 2016, en IAV 2016 en adelante, alineándonos con las versiones soportadas de Microsoft actualmente, incluyendo tanto versión Business Central Cloud como on-premise. ¿Qué nos va a permitir Document Design? Pues en definitiva Document Design va a ser la solución de firma digital integrada con nuestro área de trabajo habitual, Business Central o Navision. ¿Qué nos va a permitir? Pues aprovechar el potencial que tenemos de generación de documentos desde nuestro Business Central Navision para lanzar un flujo de firma y tener todo el control de los distintos estados de los flujos, de la posibilidad de mantener un histórico de esos documentos y un histórico incluso de los firmantes que han participado desde nuestra área de trabajo. ¿Cuál sería el primer paso o el punto inicial? Un documento PDF.
¿Cómo va a venir generado ese documento PDF? Pues con Business Central vamos a tener dos formas. A partir de informes del sistema, a partir de PDFs que generamos, que imprimimos en definitiva directamente desde Business Central y Navision. Aquí tenemos, por ejemplo, para los documentos de venta, como ofertas, pedidos albaranes y facturas, pues la funcionalidad directa de generar desde de la misma oferta de venta ese documento a enviar a Docuten. Pero también vamos a poder aprovechar cualquier otro documento que tenemos externo para cargarlo, asociarlo a alguna entidad, estándar, por ejemplo, de Docuten. Aquí contemplamos 5 entidades como clientes, proveedores, productos, bancos y activos fijos, en los que en su misma ficha, por ejemplo, de cliente, podemos cargar un documento, anexarlo a la ficha del cliente y generar un envío a Docuten. Y esto lo que nos facilita es tener desde la misma ficha de cliente toda la documentación relativa al mismo, directamente desde su ficha. Y a partir de ahí generar un flujo de firma. Por tanto, tenemos esas dos vías de generación, a partir de un informe o carga de documentos externos. A partir de informe, más allá de estos estándares de venta, vamos a poder cargar cualquier otro tipo de imprimir, perdón, cualquier otro tipo de informe, ya sea estándar o personalizado. Y a nivel externo, de documentación externa, cargar cualquier otro documento mediante el almacén de archivo, esté o no relacionado con alguna de estas entidades que os comentaba, clientes, proveedores, productos, bancos o activos fijos. Una vez tenemos este PDF generado, lanzaremos el flujo de firma. Aquí tenemos la opción de enviarlo o bien a un firmante, que es obvio el tipo de rol, o bien a un aprobador. El aprobador es aquel tipo de usuario que no va a ejecutar firma sobre el documento, pero sí necesitamos que tenga, pues que haga una revisión sobre los datos del documento o simplemente que tenga constancia de que ese flujo se ha lanzado. Pues bien, aquí también contemplamos este otro tipo de usuario que podemos incorporar en todos y cada uno de los flujos de firma. Adicionalmente, por cada usuario que vamos a poder recopilar, pues vamos a poder generar una agenda de firmantes. Una agenda de firmantes en el que vamos a incorporar todos los detalles de cada uno de estos usuarios. ¿Cuál es la información base de cada invitado de firma? Pues vamos a poder predefinir un tipo de firma, los tipos de firma que hemos visto anteriormente, OTP, con certificado, biométrica, etcétera, el rol del firmante, firmante o aprobador, los que hemos comentado, teléfono y el NIP, que serían opcionales, y el idioma de notificación. Con Docuten soportamos español, inglés, francés, alemán y neerlandés. Es decir, tenemos que firmar una documentación con un cliente alemán, con este invitado de firma alemán. Este usuario va a recibir el correo electrónico, la notificación en el idioma correspondiente y también va a acceder a la plataforma de Docuten online directamente en el idioma, en su idioma. Por tanto, no va a tener ningún problema para finalizar la firma del documento. Una vez tenemos ese documento generado, esa posibilidad de recuperación de agenda, evidentemente todo el control de los distintos cambios de estado de ese documento, pues aquellos que están pendientes, firmados, aquellos que hayan sido rechazados con algún tipo de comentario por parte del usuario, hasta la finalización de firma del documento. Una vez se finaliza el flujo, ¿qué obtenemos? Evidentemente, la descarga del documento firmado y el documento de evidencia, el documento que comentábamos anteriormente que va a incorporar pues esa certificación por parte de Docuten de la correcta ejecución de la firma con todos esos eventos. También cualquier otra documentación adjunta, ya que con Docuten vamos a poder, para una documentación principal, incluir documentación adjunta, ¿no? Que sea relevante para el usuario, también vamos a tener esta posibilidad. Por último, ¿qué tenemos? Una posibilidad adicional por parte de esos usuarios pues que a lo mejor no acceden a Business Central o a Navision, no tienen un usuario, no tienen rol, pero van a tener una necesidad puntual de enviar flujos de firma. Pues para este tipo de usuarios también damos la posibilidad del acceso web a Docuten, directamente desde navegador web, loguearse y cargar el documento, generar el mismo flujo de firma, pero en un entorno web. También lo veremos ahora en el apartado de demo. Un pequeño resumen de las nuevas funcionalidades que acabamos de incorporar en la última versión. Hemos ampliado toda la funcionalidad definida para la documentación de venta para también en los documentos de venta de servicio, es decir, que directamente desde esa oferta, desde ese pedido o desde esa factura podamos generar el envío a Docuten e incluso automáticamente, pudiendo recoger el correo electrónico de la ficha de cliente para su firma. Para los documentos de venta incluimos una consulta específica, ya que son documentos que incluyen pues, documentación adicional como pues, el número de documento, la fecha de registro, el cliente, el tipo de documento como tal. Tenemos esa consulta específica de los documentos de venta.
programación de tareas y colas de envío. Podemos programar que, por ejemplo, todos los de lunes a viernes a las 7 de la tarde enviar automáticamente los albaranes a firma o cualquier otro documento de venta a firmas. Es una funcionalidad de envíos masivos de documentos. Y por último, para todos aquellos documentos que incluyamos una fecha de caducidad, una fecha de expiración, a partir de la cual ya no se puede firmar el documento, vamos a poder configurar recordatorios que en función de 2 días antes de esa fecha de recordatorio podamos enviar mediante una plantilla mail de correo ese recordatorio de que tiene el usuario X documentos pendientes de firma, con una plantilla que vamos a poder personalizar para modificar texto, variables, logos, etcétera. Y si os parece, vamos a pasar al entorno de demo y vamos a ver cómo vamos a resolver esa firma digital desde nuestro entorno NAV Business Central. En este caso vamos a verlo en una versión que tengo preparada on-prem, pero la funcionalidad sería la misma para el caso de Business Central. Vamos a ver distintas casuísticas de generación, en concreto 2. La funcionalidad a través de la impresión de un documento PDF informe del sistema y la funcionalidad de recuperación de documentos de forma externa. Un segundo en que reconecto, que como estaba la sesión ausente. Vamos a ver esas dos distintas formas de generación de envíos. Antes de ver los flujos en concreto, os voy a mostrar brevemente el apartado de configuración, que creo que es interesante. El apartado general. Aquí podemos indicar el envío automático que os comentaba para los documentos de venta, para que una vez se registre ese documento, automáticamente se envía el contacto al correo electrónico que tiene asignado el cliente en su ficha. O el cálculo de la fecha de recordatorio. En este caso, para todos los documentos que tengan fecha de caducidad, 3 días antes en la búsqueda o en el listado de recordatorios vamos a poder lanzar esos recordatorios a usuarios. Un apartado más técnico, pero que también a veces comento, que son los informes por defecto, tanto de ventas como de servicios, para todos aquellos que tengáis un informe personalizado para la impresión de la oferta de la factura, que es muy habitual, que tengáis ese diseño modificado. Aquí hacemos esa configuración. Y por último, aquí en configuración, simplemente comentaros el envío de mail, donde podemos cambiar del mail de recordatorio. Podemos cambiar el asunto, podemos descargar la plantilla para hacer esa modificación que os comentaba, ¿no? Del texto, variables, imagen, etcétera. Eso a nivel de configuración. Tenemos por un lado los documentos de venta preconfigurados, a partir de los cuales podemos lanzar flujos automáticos. Las entidades, aquellas entidades que incorporan ese área de adjuntos. Os muestro, por ejemplo, el cliente aplicaría de la misma forma al resto, productos, proveedores, bancos, activos fijos. Vamos a entrar al cliente que tomamos de base y tenemos en la misma ficha del cliente la capacidad de cargar documentos y generar flujos de firma y teniendo esa visión directamente desde la misma ficha. Aquí, como veis en el apartado derecho, puedo cargar el documento que quiero enviar a firma a este cliente y aquí tenemos un historial de los documentos que le hemos enviado, ¿no? Con los distintos estados de esos documentos. Eso a nivel de entidades y las tareas para los documentos de venta que comentábamos, que en función de una fecha de registro podamos enviar los documentos de venta indicados o utilizando la funcionalidad estándar de colas de envío, hacer esa programación, ¿no? Porque, por ejemplo, de lunes a viernes, pues a X horas se envíen todos los documentos de venta registrados. Entrando ahora de lleno en el área de trabajo como tal, en un primer nivel tenemos el total de documentos enviados gestionados con Docuten en sus distintos estados, aquellos que están pendientes de detalle, los que están listos para envío, enviados, firmados, cancelados por parte de los usuarios invitados, eliminados desde Business Central o Navision, desde el área de control, y los múltiples. Esta funcionalidad de múltiples es muy interesante para aquellos casos en los que necesitáis que una documentación se envíe de forma masiva a una serie de invitados para recuperar una copia firmada con cada uno de estos. Tenemos dos flujos de firma, en definitiva. Un envío secuencial que envía al primer usuario, pasa al segundo, así sucesivamente, o un envío múltiple, un documento que enviamos de forma masiva a X invitados para recuperar una copia firmada con cada uno de ellos. Esta es una funcionalidad habitual, por ejemplo, en los casos de documentación
de recursos humanos que queremos pues, enviar un modelo oficial a todos nuestros empleados para recuperar firmado con cada uno de ellos. O también sería habitual pues, cualquier comunicación a clientes, actualización de datos, en definitiva, cualquier envío masivo que necesitemos ejecutar a pues, una base de datos normalmente más amplia de firmantes. Las consultas, por un lado tenemos las consultas de los documentos de venta. Estos documentos, como os decía, pues tienen el detalle de fecha de registro, el cliente, el tipo de documento, el documento. Vamos a tener esta consulta específica. Los recordatorios. Aquí nos van a ir apareciendo documentos que entran dentro de ese cálculo de fecha. En este caso, dentro de esos 3 días de fecha de recordatorio para poder hacer esa ejecución del envío del mail con la plantilla previamente definida. Tenemos un conteo, en este caso, a nivel de firmas individuales por parte de los distintos usuarios. Es otra visualización, en este caso, a nivel de usuario y participación en distintos flujos de firma en sus 2 estados, pendientes o firmas realizadas. La agenda de firmantes, aquí vamos a poder ir almacenando los distintos usuarios que pueden aparecer en flujos de firma. El objetivo es que en nuevos flujos, cuando introduzco los primeros caracteres del email del usuario, pues me recupere todo el detalle. El nombre, el NIF móvil si lo incorpora, el tipo de firma predefinido que podemos indicar, el rol, firmante o aprobador y el idioma de notificación. Esta información la podemos dejar almacenada para cada usuario firmante, para no tener que completarla cada vez que enviamos el flujo. Y por último, la gestión de documentos. Aquí tenemos las 2 formas de generación de documentos PDF a enviar. A partir de informes de Business Central o Navision, tanto estándar como personalizado, y a partir del almacén de archivos, es decir, documentación que ya tenemos creada de forma externa. Cargando el documento y generamos un flujo de firma. Un flujo que puede estar adjunto a un cliente o a cualquier otra entidad del sistema. Vamos a ver un ejemplo de cada flujo, un documento generado desde Navision y Business Central y otro documento que ya tenemos generado externamente, pero queremos lanzar a firma, por ejemplo, una oferta de venta. Vamos a crear una oferta de venta. Esto aplicaría para el resto de documentos de venta de la misma forma, facturas, pedidos, albaranes, como os comentaba, tanto el módulo estándar como facturación, como el módulo de facturación de servicios. Ahora voy a crear un ejemplo. Y aquí, como veis, tenemos el área de Docuten Design. Lo que vamos a hacer es crear el documento, crear un flujo de firma. Vamos a crear el documento. Y en este caso, como tenemos indicado el checkmark del envío automático, lo que podríamos hacer sería enviarlo automáticamente al correo electrónico que tiene asignado el cliente en su ficha. Si yo le digo ahora que sí, este documento se envía automáticamente al correo electrónico de GDE, que tiene GDE incluido en su ficha de cliente. Le voy a decir que no para mostraros qué detalles tiene el envío del documento. Entonces, para ello vamos a ver el documento, el detalle de ese flujo a enviar y tenemos pues, bueno, el título del documento, el origen del documento, podemos incluir una descripción, la fecha de caducidad para ese cálculo de recordatorio o simplemente porque queremos que ese documento no pueda firmarse a partir de cierta fecha, por ejemplo, una oferta que tuviera pues una promoción en vigor que finaliza pues el 31 de diciembre de 2020, ¿no? Para que no tuviera capacidad de firmar una vez vencido esa fecha. También podemos utilizarlo para ello, más allá también de ese envío de recordatorios. La fecha de notificación, en este caso, sería aplicable para aquellos envíos que queremos dejar lanzados, enviados a Docuten, pero que Docuten no notifique hasta cierta fecha en concreto. Tendríamos esta posibilidad. El idioma de notificación del usuario que va a recibir ese documento. En este caso ya existen firmantes porque lo ha recuperado de la ficha del cliente y no hay adjuntos. Vamos a mostrar el firmante. Ha tomado el firmante de la ficha, en este caso es mi cuenta de prueba que vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer, vamos a incluir un adjunto en este documento. Unos términos y condiciones, por ejemplo, que necesitamos que tenga pues esta oferta. Yo voy a incluir un documento base, cualquiera, este por ejemplo, añado este adjunto y vamos a ver después cómo el invitado de firma va a tener la posibilidad de descargar esta documentación. De hecho, va a tener que descargarla porque Docuten considera la documentación adjunta como relevante y confirmar su lectura. El documento ya lo tendríamos listo para enviar y aquí tenemos las 2 opciones. Envío secuencial o el envío múltiple. En este caso, hoy un firmante no tiene mayor sentido, pero en el caso de que hubieran 2 o más, sería envío secuencial en orden y un envío múltiple.
la misma copia a cada uno de esos invitados de firma para recuperar n copias firmadas con ese número de invitados que hayamos incluido. Vamos a enviar. Aquí al haber solo un invitado no tiene mayor sentido. Tendríamos el documento enviado. Voy a ir a mi bandeja de entrada, el correo de prueba que tenemos. Aquí tenemos la notificación que recibiría el invitado de firma, en el que en este caso no Innova, solicitamos la firma de la oferta. Y este invitado de firma simplemente lo que tiene que hacer es clicar en ver y firmar documento y accedería a la interfaz de Docutent. Como veis, es una interfaz sencilla. El usuario, pues aparte de poder ahora firmar el documento, tiene una visión de documentos previos que haya podido firmar o que tenga pendientes con Docutent o finalizados. Tenemos el documento de la oferta de venta con el detalle, la documentación adjunta y aquí, como veis, antes de poder firmar, nosotros debemos confirmar la descarga y lectura. Yo, por ejemplo, si ahora clico en he descargado y leído, no avanzo y es que debo primero descargar el documento y lo siguiente sería la confirmación de lectura. En este caso, ya por parte del usuario al confirmar, al clicar en el descargado y leído. Vale, esta es la documentación adjunta ejemplo que hemos incluido. Y ahora sí, ya puedo indicar que he descargado y leído y entraríamos en el panel de firma. De nuevo, aquí tenemos la visualización del documento, el usuario puede hacer cualquier revisión, podemos descargar el documento de evidencia hasta este punto, todavía no sería válido, pero podemos ver el momento hasta el momento en el que estamos y se incluye firmas previas. Podemos firmar, rechazar el documento con un motivo de cancelación, volvería al firmante anterior en el caso de que hubiera o, evidentemente, volvería también a Central Inavision con ese comentario o delegación de firma en un tercero. Vamos a firmar y en este caso hemos indicado firma con OTP. Enviaríamos ese código de 6 dígitos. En este caso no hemos incluido el móvil, siempre prevalece el correo electrónico, pero si incluimos el teléfono móvil del usuario se enviaría mediante SMS al teléfono móvil. El usuario va a tener 3 minutos, como indica el comentario, para hacer lo que vamos a hacer ahora. Venir a la bandeja de entrada, nos ha enviado el código de firma y es tan sencillo como copiar código y pegar, validar. Ay, perdón, que no he copiado bien. Vamos a coger el código bien. Y como veis es un tipo de firma muy ágil, muy rápido y actualmente es el más actualizado con Docutent. Y como os decía, cada vez se está extendiendo más, ¿no? en todo lo que son las operaciones de firma por su rapidez para la ejecución de la misma y el fácil acceso para cualquier tipo de usuario más o menos digitalizado, ¿no? Ya teniendo esas dos opciones, una opción correo electrónico o una opción incluso más sencilla con el SMS en el teléfono móvil. Tenemos el documento firmado en la plataforma. El usuario podría descargar el documento firmado desde la misma plataforma. Tendríamos la oferta de venta firmada. Tendríamos también la descarga del documento de evidencia, el documento probatorio en el que Docutent certifica que ese flujo se ha ejecutado correctamente y lo que comentábamos, detalle de la información del envío y las evidencias, que es lo más importante. Cuándo se ha creado el flujo, cuándo hemos notificado por correo, cuándo he abierto el correo electrónico, cuándo he accedido a Docutent y he solicitado el código, hasta la finalización de firma, con ese detalle de fechas y horas, direcciones IPs y el navegador en concreto desde el cual se ha realizado, gracias a ese sello de tercero de confianza. Si volvemos al correo electrónico, este invitado de firma también recibe un correo notificando la finalización del flujo y este mismo correo incluye adjunto el documento firmado. Podríamos acceder al documento firmado directamente también desde el correo electrónico. Va a tener esa doble vía de acceso, descargándolo desde la plataforma como hemos hecho antes o también accediendo al correo electrónico. Esto por la parte del invitado de firma, pero si nosotros volvemos ahora a NAV, obtenemos el detalle, tenemos la contrapartida por parte del emisor del documento. Podemos descargar el documento firmado, vamos a abrirlo, sería el mismo documento, pero para que lo podáis ver, y también el documento de evidencia por parte, en este caso, del emisor, de la misma forma. Vale. Volvemos a NAV, voy a cerrar estas pestañas y vamos a ver
la otra opción de generación de flujo de firma a través de un documento PDF que no generamos desde Business Central Navision, pero que ya tenemos generado externamente y queremos lanzar a firmar. Por ejemplo, queremos, el caso que tenemos pensado, firmar un NDA, un acuerdo de confidencialidad con este mismo cliente. Pues aquí incluso vamos a poder utilizar la funcionalidad de adjuntos y yendo directamente a la ficha del cliente vamos a relacionarlo y lanzar a firmar. Vendríamos a su ficha y lo que vamos a hacer en el área correspondiente, vamos a cargar el documento. Tenemos un acuerdo de confidencialidad ya creado, pues vamos a cargarlo. Se ha creado el documento en el archivo archivos de DocuTenizen, lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Que es este documento, que es un documento que está pendiente y voy a acceder al detalle del flujo. Adicionalmente, este PDF que hemos generado externamente es un PDF editable form que ya tiene una serie de campos reconocidos y por tanto esto nos va a facilitar la parte de recuperación de datos que el cliente o el invitado o el empleado incorpore datos adicionales, cumplimente un contrato, un detalle de información y que también firme. Vamos a ver cómo Dokuten cambia la interfaz en los casos que reconoce un PDF editable. Tenemos el documento pendiente. Aquí lo que vamos a hacer, pues vamos a incluir los detalles de firmantes, ¿vale? Que vamos a utilizar mi mismo usuario. Como veis, con los primeros caracteres recupero el correo y me carga el detalle de firma del usuario. Y lo mismo, podríamos incluir un archivo adjunto, podríamos incluir la fecha de caducidad, todo el detalle del documento. Y lo que vamos a hacer, vamos a dejarlo preparado, ya está listo para envío y lo enviaremos. Enviamos el documento. A partir de aquí el funcionamiento es el mismo. Volvemos a ir al buzón de nuestro invitado. Voy a cerrar estas pestañas. Tenemos esa solicitud de firma, en este caso del acuerdo de confidencialidad de NDA. El acceso por parte del invitado es el mismo, es con el link que obtiene en el correo electrónico. Y aquí, como veis, al tratarse de un PDF editable, cambia ligeramente. Como veis, nos indica completar y firmar. Dokuten reconoce que es un PDF form y ahora se nos va a desplegar ese documento para poder cumplimentar datos y posiblemente firmar. ¿Vale? Aquí veis que es un PDF editable con los campos reconocidos, pueden ya venir predefinidos aquellos datos, por ejemplo, los corporativos. Y este PDF, como si no me equivoco, tiene campos obligatorios. Voy a incluir información ejemplo. El usuario podría completar este NDA y al mismo tiempo que completa, firmar. Como veis, es una funcionalidad interesante, pues en este caso es un contrato, pero también es muy habitual, por ejemplo, lo que comentábamos de documentación de recursos humanos, modelos oficiales, ¿no? Modelo 145, por ejemplo, que es un modelo muy habitual, cualquier otro tipo de documentación de adhesión, recuperación de datos, contratos de adeudo, etcétera. Cualquier tipo de documentación que necesitemos recuperar de un firmante y la firma. Hemos indicado también OTP, ¿vale? Vamos a validar con la firma OTP, pegamos el código y validamos. Podríamos haber utilizado cualquier otro tipo de firma, podría haber sido la firma biométrica, el usuario en este caso pues accedería desde su móvil al documento y con el dedo firmaría sobre pantalla, también podría haber sido esa la opción, o con certificado, con el descargable del ejecutable en local del certificado. Y a partir de aquí lo mismo, descarga de firmado, evidencia. Tenemos en la bandeja de entrada también la notificación de finalización de firma y el documento adjunto en el correo electrónico. ¿Vale? Aquí puede acceder también el usuario al correo electrónico al documento. Contrapartida, pues lo mismo. Obtenemos el detalle y descargamos el documento firmado. Luego abrimos y vemos que es el mismo. ¿Vale? El detalle de firma siempre va a aparecer en la última hoja del documento. En este caso solo participa yo, pero esto lo hacemos para que en casos en los que pueda haber pues, un número elevado de firmantes, pues que no colisione con ninguna información del documento. Vale. Y con esto habríamos visto las dos funcionalidades principales de lanzamientos de flujo a través de un documento estándar, como podría ser de venta, de un informe del sistema, o a través de un documento externo mediante adjunto.
Más allá de esto, lo que os comentaba, nosotros desde la gestión de documentos podemos ejecutar una solicitud de informe e imprimir PDF y generar flujo de firma. Esos informes pueden ser tanto estándar como personalizados. Y lo mismo para el almacén de archivos. Cargar cualquier documentación que pueda tener o no relación con un cliente, por ejemplo, un proveedor de producto, etcétera, para lanzar el flujo de firma. El objetivo es tener todo el control directamente desde el área de trabajo de Document. Lo último que quería comentaros era esa parte de acceso web para ese otro tipo de usuario, por ejemplo, pues alta dirección, que no va a acceder a Navision, que además es incómodo, ¿no? Para ellos tener que acceder a Navision para lanzar un flujo de firma. Pues van a tener el acceso web. Van a poder acceder directamente desde web. Voy a acceder, un segundín, como un usuario web. Espera, que me ha cogido el usuario anterior. Voy a desloguearme. Y me accedo como un usuario web. En este caso, como veis, cambia la visión, ya que este usuario web pues, va a tener la posibilidad de enviar los documentos, pero también podemos administrar en cuanto a creación de organigrama interno, por ejemplo, para distinguir distintos departamentos y que cada jefe, por ejemplo, de departamento vea los documentos asociados. Para eso utilizamos los campos de usuarios, empresas y oficinas, que podemos utilizarlo indistintamente para ubicaciones, departamentos, secciones, etcétera. Podemos cargar certificados en la plataforma para la firma y plantillas PDF. PDF Forms que nosotros podemos utilizar en cualquier envío. Pues ese contrato, ese documento SEPA, el 145, una contratación, etcétera. Para que cuando nosotros vayamos a generar un envío, tenemos o bien la opción de examinar, de cargar o seleccionar una de esas plantillas que hemos cargado previamente. A partir de aquí, como veis, es muy similar. Título del documento, el archivo adjunto. Yo como admin puedo seleccionar la oficina en concreto a la que quiero asignar este documento. Un mensaje, una descripción del flujo, una fecha de caducidad. Me puedo añadir a mí automáticamente, añadir nuevos firmantes, en este caso orden secuencial, o para los múltiples, adjuntar firmantes mediante la descarga del fichero CSV. Puedo descargar el ejemplo, completar ese fichero con todos los usuarios y cargar de forma rápida para no tener que ir uno a uno. Funcionalidad interesante para ese otro tipo de usuario que comentábamos. Y con esto habríamos revisado todo el apartado de funcionalidad de DocuTenDesign que teníamos pensado, funcionalidad genérica. Volvemos a la presentación. Lo siguiente es comentaros cómo funciona el licenciamiento, que es una duda habitual. DocuTenDesign funciona con suscripciones anuales, partiendo de un plan mínimo de 200 documentos firmados año hasta un volumen máximo de 6.000 documentos firmados años. Es muy habitual que algunos de vosotros podáis tener volúmenes superiores a 6.000. En ese caso sería un plan que denominamos Enterprise, ajustado ya a vuestra casuística de firma de documentos y volumetría. Como veis, diferenciamos, por un lado, el uso de DocuTenDesign en Business Central Navision, que incluye el acceso web, o también, para aquellos casos más sencillos, que únicamente con el acceso web es suficiente, también contemplaríamos esta opción única, standalone o web. Esto os lo comentamos porque para todos aquellos que estéis pues valorando incorporar solución de firma digital, pues que por vuestros procesos, ¿no? Por un poco también para hacer frente a esta situación de distancia social y un poco la urgencia también, ¿no? de incorporar este tipo de herramientas, pues tenéis una promoción de descuento del 15% de aquí a final de año, aplicable para la primera suscripción anual de DocuTenDesign. Entonces, simplemente pues, dejaros esta buena noticia para todos aquellos que estéis interesados y que necesitéis de una forma inminente pues, introducir firma digital en vuestros flujos de negocio, flujos internos de compañía, flujos de venta, etcétera. Y si os parece, pasamos al turno de preguntas. Como comentábamos al inicio, tenéis disponible tanto el apartado de chat como preguntas para ir lanzándolas. ¿Vale? Conforme lleguen las contestamos y ahora le paso el testigo a nuestra compañera Carmen para que nos las pueda hacer llegar. Vale, muy bien, muchas gracias, Juan. A ver, hay algunas preguntas. Vamos a ver. La primera es, ¿cómo funcionaría la firma biométrica en el caso de un comercial en movilidad?
Ujú. Sí, ahí en la firma biométrica, ¿qué posibilidad tiene un comercial en movilidad? Pues tenemos una opción para que ese usuario tenga lo que denominamos una plantilla rápida, es decir, una plantilla en la que no necesite incorporar datos del firmante, el correo electrónico, el nombre, y que se le envíe por correo electrónico, sino que esa plantilla rápida lo que facilita es que en el acceso web tenga siempre un documento pendiente de firma. Y el objetivo es que ese PDF normalmente va a ser un editable para que el comercial incluya, pues recupere los datos del cliente, cumplimente el PDF y el cliente firme directamente en la tableta, en la pantalla táctil, en definitiva. Y por tanto facilita una generación rápida pues, de una contratación o de cualquier otro tipo de documento de venta. Sería una casuística muy habitual en esos escenarios de firma en movilidad, que es un escenario, pues eso, muy recurrente en el uso de Document, ¿no? Como comentábamos también, como el uso de firma de documentos de recursos humanos, el aspecto comercial de firma de documentos de venta también es muy habitual. Y en el caso de movilidad, se suele utilizar esa firma biométrica para que el usuario firme en ese momento in situ, ¿no? De acuerdo. A ver, tenemos otra. ¿Qué otros idiomas tiene previsto soportar Dokuten? Uh-huh. Vale. Como comentamos, actualmente estamos soportando español, inglés, francés, alemán y neerlandés. De aquí a final de año la previsión es incorporar italiano y de cara al el roadmap para el año que viene de productos incorporar también gallego, portugués y catalán. De acuerdo. Y una última pregunta. A ver, ¿puedo hacer envíos masivos de firma a mis empleados? Uh-huh. Sí, ahí tendríamos esa opción del envío múltiple que comentamos. Con el envío múltiple, pues lo que hacemos es cargar un documento PDF, puede ser un editable, como hemos visto, podría ser pues, ese modelo 145 o un NDA o, bueno, en definitiva, un PDF que ya tenéis generado externamente con cualquiera de las herramientas actuales para que sea editable e incorporar ese listado de firmantes. Aquí lo que podemos hacer es automatizarlo con una plantilla Excel para que no se tenga que incluir uno a uno cada firmante. Por ejemplo, si fueran 200 empleados, pues no vamos a incluir uno a uno cada empleado, sino que lo podemos automatizar con esa plantilla Excel. Y una vez cargado el listado de firmantes, hacer el envío masivo, el envío múltiple. Y aquí lo que vamos a recuperar, eso sí, será pues si son 200 empleados, 200 copias firmadas, una cumplimentada con cada uno de esos empleados. De acuerdo. Pues no parece haber más preguntas, así que si quieres lo damos por finalizado. Perfecto. Yo simplemente comentaros que todos aquellos que pues, tengáis alguna necesidad más concreta en cuanto a los documentos a enviar a firma o queréis revisar vuestra casuística, potencial casuística de uso interno de firma digital, pues bueno, podéis contactar con vuestra persona de referencia en Nubit y ellos os podrán atender sin ningún problema. O si queréis ver una segunda demo más en profundidad, pues a través de ellos lo vemos sin problema. Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir.